¿Qué tal, amigos? Ya tenemos unos días con nuestras actividades de Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, con nuestra 19 edición. ¿Qué tal, amiguitos? Ininterrumpida este festival, estas actividades, pero lo más importante es que el día de hoy tenemos un amigo ya muy querido de este proyecto comunitario, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz Guerra desde Colombia viene a platicarnos, ¿qué creen? De nuestra ave anfitriona. ¿Cuál? La garza rojiza, evidentemente. Creo que con esta charla de Carlos vamos a entender por qué es importantísimo todo este esfuerzo que hacemos con países como Colombia en este caso, para lograr tener esta intercomunicación de este gran corredor latinoamericano de aves. Creo que lo que hoy Carlos nos va a presentar es increíble, por lo menos en la precisión de la información que vamos a tener conociendo a nuestra ave anfitriona de este año. Vamos a escuchar a Carlos Ruiz. Y bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal Colombia en este momento? Hola, Rosaura. Sí, estamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y qué bueno poder compartir con todos ustedes esta experiencia que tenemos nosotros con una especie que compartimos entre México y Colombia. Pues bueno, vamos logrando un poco más de esto interesante que tiene Carlos para contarnos y al final ya conversaremos un poquito más con él. Les dejo entonces con Carlos Ruiz Guerra de Colombia, pero además en la precisión. Él colabora intensamente con una asociación, también como nosotros, que se llama Calidris. Ellos recientemente acaban de tener un trabajo de campo súper importante que ojalá y tengamos tiempo precisamente de conversar acerca de lo mucho que ellos han logrado en Colombia y que por supuesto por eso hemos hecho un buen enlace de trabajo con este país en particular. Carlos, pues te dejamos el micrófono, vamos a escuchar lo que tengas que decir y nos vemos al final. Ok, muchas gracias. Entonces voy a empezar a compartirles mi presentación. Pues mi nombre es Carlos Ruiz, yo soy biólogo de la Asociación Calidis, BirdLife en Colombia, y nosotros estamos muy gustosos de haber recibido esta invitación para hablar de una de las especies que para nosotros es muy importante. La conocemos de diferentes formas. En Colombia la llamamos garza rojiza, pero también en alguna parte del país, en la costa norte, en el Caribe colombiano, la llamamos garza borracha. Es un nombre muy particular para esta especie cuyo nombre científico es Egreta rufescens, y su nombre de garza borracha está muy relacionado con la forma como busca el alimento, esos movimientos de alas, de patas, que asemejan un baile. Ha inspirado a las comunidades locales a denominarla de esta manera. Es muy bonito verla, es casi un baile que hace en las aguas persiguiendo sus presas. Y para nosotros es una garza muy importante. Es la única especie de garza en Colombia que está en nuestra lista de especies amenazadas. Es una especie que lamentablemente está en la categoría de vulnerable a la extinción y se restringe principalmente al Caribe colombiano, además de ser una especie muy interesante por sus hábitos de alimentación. Es una especie que también tiene varias características, como las son de que tenemos tanto poblaciones migratorias como poblaciones residentes. Así que muy probablemente de islas del Caribe o algunos países hermanos podemos recibir algunos individuos en época de migración. Justamente en los próximos
días podemos ver a las garzas rojizas ya marcharse, ya en el caso de marzo, abril, ya no estarán con nosotros, pero en algunas localidades de Colombia van a permanecer todo el tiempo. Y es justo en febrero y marzo donde empiezan a construir sus nidos y a iniciar toda su época reproductiva. Como ustedes muchos sabrán, la habrán visto, es una garza muy, muy particular porque algunos individuos son blancos y algunos individuos son oscuros. En Colombia y en nuestras costas podemos ver ambos tipos de plumaje y pues resulta desconcertante para una persona que inicia en la observación de aves y poder identificarla porque la puede confundir con otra garza blanca, pero debe ser muy cuidadoso al tratar de saber de cuál se trata. En el caso del morfo oscuro, de la forma oscura, pues es una especie un poquito más fácil de diferenciar de otras, pero ese plumaje gris, rojizo, es bastante atractivo y bastante bonito. Algo también que quisiera mostrarles es que aunque es una especie que se encuentra en la costa caribe colombiana, la podemos encontrar también en la costa pacífica. Muy probablemente los individuos que nosotros encontramos en la costa pacífica colombiana corresponden a la población migratoria, mientras que los individuos que encontramos en todo lo que sería el litoral caribe pueden corresponder tanto a individuos migratorios como a individuos residentes. En este momento sabemos muy poquito de su reproducción, pero sabemos que depende enteramente del manglar. Es una especie que construye sus nidos en los manglares de este departamento que tenemos muy al norte de Colombia, que se llama el departamento de La Guajira. Y en esa zona encontramos varias áreas, dos áreas protegidas que por fortuna albergan las poblaciones más importantes de esta especie en el país. De hecho, los lugares más fáciles para ver esta especie están justamente ubicados en estas áreas protegidas. ¿Cuál es el hábitat en Colombia de esta especie? Pues esos humedales costeros que pueden ser o muy salinos o combinación de agua dulce y agua salada, algo salobres, pero le encanta a esta garza esas aguas que no son tan profundas. Casi siempre los vemos individuos solitarios, pero en algunas ocasiones podemos ver algunas parejas, algunos grupos muy, muy, muy pequeños. Es muy interesante cuando incluso vemos individuos blancos con individuos oscuros compartiendo un mismo sitio. Hay una comunidad indígena para la cual esta garza es muy importante, se llama la comunidad indígena Wayuu. Son unos indígenas que habitan el departamento de La Guajira y tienen diferentes historias y mitos acerca de esta especie y sobre todo de su baile o de su forma de encontrar alimento. De ahí que ellos sean uno de los grupos de personas que la hayan denominado garza borracha, por la particular y curiosa forma de buscar alimento. Hay individuos migratorios que no se han visto únicamente en la costa caribe. Nosotros podemos encontrar algunos registros también de individuos en nuestros Andes colombianos y resultan muy locos encontrarlos en sitios que para nada se parecen a la costa colombiana o a la costa pacífica. En la costa pacífica nuestra no tenemos colonias reproductivas, como les había mencionado antes, pero sí tenemos algunos individuos que año tras año vienen visitando a estos sitios, principalmente áreas donde hay planos lodosos intermareales y adicional a eso, las mareas permiten que en algún momento el agua sea superficial y pueda esta ave alimentarse sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esta especie también la encontramos en el Pacífico. No hemos escuchado un nombre común o un nombre vulgar dado por los pobladores de esta zona a esta garza, pero seguramente es confundida con otras especies que se encuentran en esa región. En el resto del país es muy raro verla lejos de la costa y
realmente lo que nos está diciendo esto es que principalmente para las poblaciones migratorias, como para las poblaciones residentes, los humedales, en particular todo lo que está relacionado con el manglar, son los hábitats más importantes para la especie. Lamentablemente, eso se relaciona también con la razón por la cual esta especie la consideramos eh, dentro de la lista amenazadas. Eh, con los años hemos perdido grandes extensiones de manglar en ambas costas, pero en particular en la región Caribe. Así que todo lo que está pasando con la pérdida del mangle está llevando a que una especie como esta empiece a tener dificultades y sobre todo porque el manglar no solamente le brinda refugio, sitio de alimentación, sitio de descanso, sino también sitio de reproducción. Y muchas especies de peces también dependen del manglar de la misma medida. Especies de peces que van a ser la próxima o la futura presa de esta garza. Entonces, la garza rojiza o garza borracha, como la llamamos en Colombia, no solamente es importante o no solamente su belleza es algo que hay que destacar, sino también todas las cosas que nos pueden decir sobre la salud de un ecosistema. Generalmente la garza rojiza no la vamos a encontrar en cualquier lado de la costa Caribe o de la costa Pacífica. Ella se va a encontrar en sitios muy específicos y muy particulares. Y no la vamos a encontrar en números tan grandes comparados con otras garzas. Entonces, esta garza rojiza es una especie que nos indica muchísimo sobre la salud de los ecosistemas. De hecho, y esta fotografía que les estoy mostrando en este momento, ha sido tomada en un sitio que ya no es La Guajira, sino se encuentra en el departamento de Bolívar, una ciudad muy famosa, muy turística aquí en Colombia que se llama Cartagena. En esta ciudad se encuentra un humedal que se llama Ciénaga la Virgen y la garza rojiza ha sido también emblema o la especie símbolo de los festivales de migración que se hacen en ese sitio. Entonces, compartimos eso con ustedes y compartimos ese amor por la garza rojiza, por la garza borracha, y la que nos ha inspirado a trabajar con ella, muchos niños, muchos adultos, cuando realizamos el festival, pues crearon diferentes expresiones artísticas sobre esta especie. Seguramente se podrá imaginar los niños bailando como la garza rojiza y haciendo una serie de atractivos disfraces y muchas cosas relacionadas con la garza rojiza. Entonces, es una especie que inspira mucho, inspira porque no es fácil de ver, no se encuentra en todos lados, es muy importante para los ecosistemas costeros y es una especie que en la costa caribe colombiana principalmente se debe tener mucho cuidado y que debemos tratar de mejorar las condiciones en que se encuentra. Otro de los aspectos importantes que hay que destacar no solamente en lo biológico, sino en lo cultural, y es que la garza rojiza o la garza borracha, Egretta rufescens, también hace parte de una serie de símbolos o atractivos de ciertos sitios en nuestro país. Varias personas, cuando quieren conocer a la garza rojiza, se dirigen a sitios en los cuales es relativamente fácil y allí la pueden observar, le pueden tomar fotografías, pueden hacer videos de cómo danza, de cómo camina. Además que es una especie que comparte hábitats con otras especies que también tienen ese tipo de atractivo. En nuestro Caribe colombiano, en La Guajira en particular, en ese departamento, tenemos la especie de flamenco, que nosotros no tenemos flamencos en todos lados, entonces si uno quiere ir a ver flamencos, puede ver también la garza rojiza. Y pareciera en ese departamento y en esa zona de humedales, casi todo tiende a ser o rosado o rojo, y eso se refleja también en la cultura indígena que habita esas zonas, que son los wayuu, que, como les decía, tienen diversas historias y relatos relacionados de por qué los animales y en particular las aves son de ese color. Entonces, es muy interesante alrededor de la garza rojiza. Podemos encontrar una serie
una gran cantidad de aspectos, no solamente biológicos, sino culturales. En los próximos años nosotros queremos seguir como Asociación Calidris, BirdLife en Colombia, quisiéramos continuar las investigaciones que estamos desarrollando para conocer mucho más de esta garza, para ver cómo podemos tratar de reducir las amenazas que esta especie enfrenta, como proyectos de restauración de manglar, como proyectos de restauración de humedales, como proyectos en los cuales el recurso hídrico, los peces, de los cuales dependen muchas personas, son realmente parte de la solución para esta especie que nos preocupa mucho. Esa preocupación seguramente la compartimos con otros países y es por eso que hay que empezar a buscar también cómo trabajamos en diferentes zonas del continente para saber mucho más de la migración de esta especie, para saber mucho más de la reproducción. Hace unos años, cuando en un evento internacional hablaba de esta garza rojiza en Colombia, muchas personas que trabajan en Norteamérica con esa especie se asombraban porque no sabían que había garza rojiza en Colombia. Es mucho más común encontrarla en islas del Caribe o se conoce, ha estudiado mucho más. Todavía en Colombia necesitamos conocer muchísimo más sobre sus poblaciones y sobre su reproducción, pero cabe destacar que estamos en esa tarea de buscar y de conocer mucho más, y sobre todo porque no queremos que sea la única garza amenazada, queremos que no haya ninguna garza y ninguna ave amenazada en Colombia. En la lista de IUCN es una especie casi amenazada y pues es tampoco una categoría que es deseable. Entonces hay que seguir trabajando por esta especie. ¿Si les quedó todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, Rosaura, al respecto? Bueno, como vieron, efectivamente hay preguntas que hacerle a Carlos y es un tema, particularmente el de este año, muy interesante porque este tipo de garzas, como él lo dijo, nosotros de repente las vemos y creemos que todas son iguales, sobre todas en este color blanco que al principio tienen, y no es sino hasta que prestamos puntual atención cuando vemos que el pico tiene una coloración distinta, Carlos. ¿Esto es propiedad de los machos o de la especie? Esta es una. Dos, y esto es para que nuestros amiguitos, que hoy, por cierto, este año estamos trabajando con secundaria, esto lo pueden entender súper bien, ¿no? ¿Qué pasa en la definición de un macho o de una hembra o al revés? En algunas especies las hembras son mucho más grandes que los machos y en ocasiones hay machos más grandes que las hembras. En el caso de la garceta rojiza, ¿cuál es la dinámica que tienen ellas? Ok, no, esa pregunta está muy, muy interesante. Cuando nosotros estamos hablando de que podemos diferenciar hembras de macho en aves, por ejemplo, hablamos de dimorfismo. Dimorfismo, esa palabra lo que quiere decir es que es fácil diferenciar o es posible diferenciar a simple vista una hembra de un macho. En la mayoría de las especies de garzas es poco probable que podamos identificar cuál es la hembra y cuál es el macho. En el caso de la garza rojiza, aunque veamos individuos blancos y veamos individuos grises, uno podría pensar, no, entonces los grises son los machos, porque los machos son oscuros, y los blancos son las hembras. Otros dirán, no, los blancos son y los grises son los adultos. No, en este caso no podemos a simple vista decir que por la coloración del pico, la coloración de las patas o la coloración de todo el plumaje, podemos decir si es hembra o macho. Pero sí podemos decir, por ejemplo, cuando estamos frente a una garza blanca, precisamente eso que Rosaura mencionó, la coloración del pico y la coloración de las patas nos van a permitir diferenciarla de otras especies de garza. Además que esta garza tiene esa doble coloración, en la punta es oscura y en la base es clara, pero también ese pico es mucho más grueso que en otras garzas, y cuando tiene el plumaje reproductivo
se vuelve mucho más rojiza, de ahí su nombre. Ustedes de pronto si vieron mis fotografías, ¿cómo sigue garza rojiza si eso es todo gris o es blanco? Cuando empieza la época reproductiva, esta y otras garzas tienden a ser mucho más bonitas, mucho más vistosas, y esos colores se hacen más fuertes. Entonces, parte del cuello, parte de la cabeza se vuelve mucho más rojo, pero no es un rojo tan intenso, es más un rojizo combinado con gris, y unas plumas que se ven mucho más definidas que en otros momentos. Entonces, no es posible todavía, no hemos aprendido todavía cómo diferenciar las hembras de macho a simple vista. Por ahora podemos decir simplemente cuál es la garza rojiza, y en algunos casos sí es posible determinar si es un adulto o es un joven. La segunda pregunta, Carlos, fíjense cómo vamos súper bien, porque esto es importantísimo. Tú hablabas de que esta especial especie está como en Colombia, vulnerada, amenazada, qué sé yo. Acá a nosotros también de repente nos cuesta trabajo, ¿no? Ubicarla. ¿Por qué es tan vulnerable? Sabemos que el entorno juega un papel preponderante, pero ¿qué otros factores las vuelven vulnerables? Sí, es una especie que lamentablemente está vulnerable a la extinción, muy probablemente en el Caribe colombiano, donde es más probable, más común encontrarla. Teníamos más manglar, teníamos más zonas de manglar, teníamos más humedales, y hoy en día, lamentablemente, esos humedales no existen. Esos humedales son ocupados por diferentes proyectos, carreteras, puentes, casas, hoteles, en fin, una cantidad de obras de infraestructura que se han tenido que hacer o han tenido que realizar sin el cuidado necesario de nuestro manglar sobre todo, y eso hace que también hayamos perdido mucho hábitat de esta especie. Eh, Otra cosa que también es importante señalar es que probablemente su presa más importante son ciertas especies de peces, y estas especies de peces también han lamentablemente sido disminuidas en sus poblaciones por diferentes aspectos, desde la sobreexplotación, la contaminación y una serie de factores que hacen que hoy para la garza rojiza Greta rufescens sea mucho más difícil encontrar alimento que hace muchas décadas atrás. Sin embargo, podemos hacer mucho todavía. Todavía podemos hacer que el manglar vuelva a los sitios donde alguna vez estaba. Y nuestra esperanza o nuestra buena noticia en el caso del Caribe colombiano es que las colonias que conocemos se encuentran en las áreas protegidas, se encuentran en 2 áreas protegidas, y la gente que hace la conservación en Colombia, los funcionarios de parques nacionales, ellos velan por el cuidado de esta especie. Entonces, también si en algún momento tienen la oportunidad de visitarnos y llegar al departamento de La Guajira o a estos parques nacionales, pues también tenemos que ser muy cuidadosos de no interrumpir esos procesos naturales como son la reproducción o la alimentación. Entonces no acercarnos tanto a los nidos, porque los nidos son muy bajitos, esos manglares donde anidan son muy bajitos, entonces fácilmente ahí están expensas a los depredadores naturales y no naturales, pero también a los malos comportamientos o a las personas inescrupulosas que quieren tomar una foto de un huevo o de un pollito. Eso no vamos a dejar que suceda, porque realmente estamos afectando una especie amenazada, una especie que necesita, cuando decimos que es una especie amenazada, es que necesita de las personas, del ser humano, para que sus poblaciones mejoren significativamente en el futuro. Pues ahí tienen ustedes la importancia del conocimiento. Fíjense que cuando este año pensamos cuál sería el ave anfitriona, nos pareció que la importancia particular de esta especie
sí la tendríamos que dar a conocer y bueno, la respuesta no la está dando Carlos, es una especie amenazada. Si bien es cierto, este tipo de amenazas fluctúa en cada país al que se le pueda localizar, sin embargo, en términos generales, están escuchando que eso depende de la intervención humana, todo lo que el hombre destruya, lo que no cuide, lo que intervenga, qué sé yo, haciendo más planes de urbanidad, más construcciones encima de estos hábitats, etcétera. Por supuesto que provoca una debacle en este tipo de especies que hay que conservar. Creo que Carlos no lo pudo decir mejor y nosotros desde acá, Carlos, pues agradecerte muchísimo que sigas estando con nosotros. Esperamos que dentro de más tiempo también podamos seguir hablando. Más adelante, me parece, vamos a tener un conversatorio y estoy segura que te vamos a ver ahí también. Señores, sintonícenos, véanos. El festival es para todos ustedes. Este proyecto comunitario denominado Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas, en su 19 edición, pues está hecho para ustedes. Disfrútenlo, aprendamos juntos, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros también aprendemos al mismo tiempo, y creo que de esta manera se hace una gran cadena en esta pretensión del corredor latinoamericano de la conservación de las aves. Carlos, no me queda más que darte las gracias, como siempre atento, muy puntual. Muchísimas gracias. Esperamos que nuestros amigos que nos ven en este proyecto se entusiasmen y efectivamente coloquen sus preguntas, sus inquietudes en su Facebook, en la web, en todos los medios que tenemos, en nuestra página también de YouTube, y les contestaremos evidentemente a través del especialista en este en este caso Carlos Ruiz Guerra, que siempre nos ha acompañado. Muy amable. Y entonces, Carlos, nos despedimos hasta la siguiente vez que tengamos oportunidad de vernos. Muchísimas gracias. No dejen de vernos, señores. Carlos, despidámonos. Muchas gracias por esta invitación, por permitirme compartir y esperemos que la garza rojiza tenga cada vez más amigos, más defensores y en toda Latinoamérica. Es nuestra garza y la debemos cuidar todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Sigan sintonizándonos. Adiós.